Continuamos recorriendo The Expo Cannabis y estamos con Lisette Osorio. Ella es colombiana, trabaja con Juice Fields, esta empresa que organiza The Expo Cannabis. Y bueno, pues en Colombia, por lo que podemos entender, existe un desarrollo ya más avanzado en cuanto a la producción, transformación y comercialización de cannabis. Lisette, por favor, coméntenos el nombre de la empresa a la que usted pertenece y cómo están trabajando con Juice Fields y con los productores agrícolas de Colombia. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros en Colombia hemos madurado mucho en la parte legislativa. Ya tenemos desde el 2016 una ley que en este momento está también en un plan de mejora, donde vamos a poder hacer una exportación de flor seca a futuro. Eso es lo que pretendemos, con que el Estado pueda modificar el decreto que actualmente tiene. Sin embargo, en estos 3 años, 4 años de recorrido en la industria, nosotros hemos madurado porque hemos hecho unas pruebas de evaluación agronómica con unas genéticas que han tenido en diferentes alturas sobre el nivel del mar en nuestro país. Ya hay empresas que tienen semillas certificadas para poderla comercializar dentro de Colombia. Varias empresas ya están produciendo, están, digamos que en esa línea de aprendizaje, de cultivar, de conocer la flor, de mejorar los métodos de producción, de tomar conocimientos de otros países y otros growers. Nosotros hemos hecho pruebas de distintos sustratos, distintas luces, distintas densidades, y eso ha hecho que todos nos podamos apoyar para que saquemos adelante esta industria para el mundo. Hoy día solamente se han hecho exportaciones con fines científicos y medicinales para investigación de semillas, para investigación y estabilización de derivados o extractos. Realmente estamos todos como en la pista, como que ya estamos listos para que la comercialización se abra. En Colombia no está permitido el cannabis para uso recreativo, solamente para uso médico y de investigación científica. Hay distintas licencias, las licencias de semillas, que es para la comercialización de semillas, más no de producción de semillas. Están las licencias de cultivo de cannabis no psicoactivo y cannabis psicoactivo. En nuestro país se divide el psicoactivo mayor del 1% de THC y el no psicoactivo menor del 1% de THC. Tenemos licencias de fabricación de derivados para uso nacional, exportación, investigación. Y en las modalidades de cultivo tenemos para producción de semilla, para fabricación de derivados, es decir, qué vamos a hacer con esa flor, cuál va a ser el uso, va a ser para la fabricación de derivados. También hay licencias para disposición final, para almacenamiento y licencias para investigación. ¿Y cuáles han sido los avances más importantes que han obtenido después de esta etapa de que se aprueban las leyes en Colombia para el uso del cannabis medicinal? Bueno, en este momento el país está haciendo estudios científicos, estudios médicos. Se ha madurado en la legislación para hacer los fitoterapéuticos, para que nuestros médicos se capaciten en la formulación de fórmulas a base de cannabis. Todas estas son fórmulas magistrales que tienen que ser con una fórmula médica y tienen que estar preparadas en un servicio farmacéutico certificado, que en buenas prácticas de manufactura, y solamente de esa manera puedes consumir tus gotas o las preparaciones magistrales que puedan recomendarte el personal médico. ¿Ustedes tienen contacto con los productores y con los transformadores e industriales de cannabis en Colombia? Como Juice Fields. Sí, como sí. Juice Fields. Juice Fields lo que hace es que está contactando diferentes cultivadores que cumplan con las normas, con todo el due diligence empresarial, de sus representantes legales, de accionistas, de permisos, de licencias, que tengan sus registros del Instituto Colombiano Agropecuario, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud, del INVIMA, que cumplan con los protocolos de seguridad, que cumplan también con unos estándares de calidad de producción, que tengan unas muy buenas genéticas para producir, y se hace convenios con ellos para comprar sus producciones siempre y cuando cumplan con todas las exigencias legales y de calidad.
Y en general, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Qué calidad tiene el cannabis que se produce en Colombia para fines médicos? En este momento la calidad, pues no puedo garantizar de cuál es, porque cada uno está haciendo unas pruebas diferentes. Hay algunos que ya hicieron pruebas de sus genéticas, se llaman pruebas de evaluación agronómica, que es probar nuestras genéticas en distintas alturas sobre el nivel del mar en Colombia. Entonces esa genética puede darte un 22% de CBD, pero en otra altura te puede estar dando 28 o 18 o 13. Entonces todas son, las semillas no sé, da un resultado diferente de acuerdo a cómo la cultives, al sustrato que le des, digamos que al cuidado, a las instalaciones mismas que tengas, a la luminosidad, a las horas luz que hayas tenido. Entonces todo eso, decir que hay una calidad uniforme, no podría decirlo, porque cada uno está aprendiendo desde sus mismas prácticas de agricultura con sus growers, porque también estamos capacitando todos nuestros growers o ingenieros agrónomos, que para el caso de cannabis se dicen growers, pero todos nuestros ingenieros agrónomos también están con ese ánimo de aprender de la industria, de obtener más conocimiento, de mejorarlo, porque hay pequeños cultivadores que lo hacían de pronto para su propio consumo, y ahora hay agrónomos que quieren mejorar esas técnicas, pero a nivel industrial. Colombia es un país diverso, igual que México. Como usted lo dijo anteriormente, tienen diferentes latitudes, altitudes, pueden estar en el trópico, pueden estar en la alta montaña. Desde la experiencia que ustedes tienen, ¿cuál ha sido la región que mejor se adapta al cultivo de cannabis, tomando en cuenta todos estos factores de luz, de humedad, etcétera, etcétera? Realmente en todas las regiones se da. Solamente que en algunas de pronto podrá ser más costosa que en otras, porque algunos tendrán mucha humedad, entonces tienen que combatir esos indicadores de humedades. La flor necesita mantener muy controlada la humedad para que no le dé enfermedades como la botrytis, que puede acabar el cultivo en un solo día. Entonces, como hay algunos que tienen mucho calor, mucha temperatura, mucha humedad, o otros tienen mucho frío, nubosidad, eso depende, pero todos con esos retos los han mejorado, están trabajando en ellos. Algunos tienen que tener unas lámparas que le compensen más las horas luz, otros tendrán que tener unos ventiladores y deshumidificadores que les compensen para bajar la humedad, y todos estamos tomando las medidas para que siempre en nuestras regiones se dé. Ahora, Colombia, al igual que México, México ahora, Colombia antes, ha enfrentado problemas muy duros por los cultivos ilegales de diferentes especies, cannabis, planta de coca, etcétera. ¿Este tipo de regulaciones ayudan, son benéficas para las sociedades, para detener un poco toda esa ola de violencia asociada a los cultivos ilegales? Claro que sí. Mientras que haya vigilancia y legalidad, tú puedes tener el control de lo que está pasando en la sociedad, de lo que pueda estar pasando con el microtráfico, con todas estas cosas que tal vez las personas buscan sin necesidad, porque hay personas que están buscando es para un remedio, para la ansiedad, para un síndrome postraumático. Entonces necesitan utilizar algún medicamento que sea económico, que sea fitoterapéutico, y siempre tienen que ir a buscar en sitios que no necesitan buscar. Ahora, la legislación lo que hace es poner una industria para la base médica y científica, desestigmatizar esa flor y muchas cosas que el ser humano y pues digamos que la naturaleza nos la pone, pero nosotros somos los que le damos mal uso, ¿cierto? Nosotros venimos de una familia campesina que siempre hemos sembrado comida, siempre hemos sembrado tomate, frijol, papa. Y nos cambiamos ahora a sembrar cannabis porque nuestra convicción es que vamos a dar bienestar a la humanidad a través de unos medicamentos que sean más accesibles a las personas, que sean más naturales a las personas. El crimen, las organizaciones criminales, ¿qué respuesta han tenido
a este desarrollo que ustedes tienen más avanzados que nosotros en México respecto al cultivo de cannabis? ¿Ha habido alguna reacción favorable o adversa? Pues no sé, yo en ese tema no puedo opinar porque pues no pertenezco al gobierno, Claro. Digamos que no tengo pero como familia la estadística de qué pueda estar pasando como con esa parte, pero mi percepción es a que la sociedad ha tomado muy bien el uso médico del cannabis y hemos hecho como a un lado esa satanización de la planta y hemos acogido más sus bondades para nuestra salud. Entonces realmente como hablar como de grupos criminales o en torno a eso, la verdad no. En materia de uso medicinal, ¿cuáles son las preferencias o los usos más adecuados que han encontrado los colombianos para los derivados de cannabis medicinal? Se están haciendo estudios clínicos para el manejo de la depresión, para el manejo de la ansiedad, para el síndrome postraumático, para la epilepsia. Conozco de esos. Sin embargo, pues a nivel mundial hay muchas investigaciones y estudios científicos que avalan para otras enfermedades como el cáncer, como el manejo del dolor. No es que cure el cáncer, simplemente ayuda al manejo del cáncer, o sea, a los dolores, de pronto a los mareos, a las náuseas. Sin embargo, nosotros todo estamos haciendo y estamos obligados de hacer estudios clínicos para poder probar nuestros fitoterapéuticos.